Ustedes ya conocen al pastor Armendáriz, pero bueno, para los que no lo conocen, él estudió aquí hace años y se graduó de este colegio y tiene una obra allá en Florida y Dios los ha bendecido, ¿verdad? Y siempre es una bendición cada vez que vienen y están con nosotros, y yo sé que si ponemos atención Dios lo va a usar, va a ser de bendición para nosotros. Vamos a darle un fuerte aplauso. Bueno, bien, muchas gracias por recibirnos. Cuando les voy a confesar algo, cuando llegué minutos atrás, subí por aquí, no sabía que había un escalón por acá, me dio un calambre, es culpa del zapato, ¿verdad? Pero bueno, gracias por invitarnos, pastor y hermana, gracias por recibirnos, a toda la iglesia, gracias por dejarnos estar aquí en estos días, empezando desde ahora. Y una vez más, disculpen por la tardanza. Lo que dijo el pastor fue cierto. Todo lo que dijo fue cierto. Se le olvidó decir que llegamos al Chapal antes de llegar aquí. Pero fue culpa del huracán. Vemos eso. No, de verdad, muchas gracias por invitarnos. Y también, bueno, tengo a mi esposa conmigo. Mi esposa está allá atrás. De una vez, ponte de pie para que... esposa Karina y dos de mis hijas, Camila, la más pequeña, y Sofía, la tercera de nuestros hijos. Los dos mayores no están, por supuesto, pero están aquí ellos, y gracias por atendernos desde que llegamos. Ya nos sentimos una vez más conectados, porque aquí vivimos un buen tiempo en esta zona cuando estábamos estudiando y tenemos grandes recuerdos y veo muchas caras conocidas, otras no conocidas, y eso es bueno, quiere decir que se están añadiendo a la iglesia y eso es algo emocionante. Una forma de decirlo es esa, otra forma de decirlo de esta manera. Veo caras jóvenes, caras ya viejas, ¿verdad? Pero la otra nos conviene más. De veras es un gusto ver hermanos de hace años que nos conocemos. Vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 7, por favor. Génesis capítulo 7, versos del 1 al 15. Génesis 7, versos 1 al 15. Y les pido el favor, si se ponen de pie, vamos a leer de esta manera. Yo leo en alta voz, ustedes síguenme con su vista en lo que vamos a estar leyendo. Vamos a orar y después vamos a entrar en el mensaje. Génesis 7, versos 1 al 15. Todavía hojas moviéndose, quiere decir que están buscándolo. Es el primer libro de la Biblia, después de la pasta. Sí, después donde firman ahí los predicadores. Capítulo 7, versos 1 al 15, dice así: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda la casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca.
ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne, en que había espíritu de vida. Vamos a orar. Padre, bendice el mensaje, y ruego, Señor, que al término de este mensaje estemos más comprometidos contigo, y especialmente en el área familiar, que nuestra familia esté dispuesta a vivir por tus principios, y que como padres estemos dispuestos a hacer lo que es necesario hacer para que nuestros hijos hagan tu voluntad. Bendice, Padre, el mensaje, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Uno de los temores que nos deben de motivar a mantenernos en los caminos de Dios y de vivir una vida cristiana genuina y que agrade a Dios es el temor de que nuestros hijos terminen apartados de Dios y sufren las consecuencias de esta tragedia. Pero también el deseo de que nuestros hijos terminen bien y que vivan una vida limpia, bendecida, y que tengan un buen matrimonio y un buen hogar, debería de ser también un gran motivo para vivir la vida cristiana y vivir para agradar a Dios. Creo yo, muchas veces nos enfocamos en que nuestros hijos no terminen mal y hacemos poco para que nuestros hijos terminen bien. Por seguro que no hay un padre en este lugar que desee que sus hijos terminen mal. Pero ¿qué estamos haciendo para que eso suceda? Nadie de los que estamos aquí, que somos padres, queremos que nuestros hijos terminen mal. Pero la pregunta es la misma: ¿qué es lo que estamos haciendo para que eso suceda? Quiero compartir algunos puntos importantes en la vida de Noé que nos van a ayudar como herramientas para aplicar en la relación con nuestros hijos y lograr un mejor resultado. Por supuesto, dejaremos el resultado en las manos de Dios, pero no podemos esperar un buen resultado si no hemos hecho lo que nos toca a nosotros como padres en la crianza a nuestros hijos. Y quiero usar estos puntos con este título: ¿por qué los hijos de Noé entraron en el arca? Sabemos que Dios había pronunciado juicio sobre la tierra, el mundo iba a perecer completamente, y le dijo a Noé que hiciera un arca, que metiera a ciertos animales y que obviamente él y su familia, y los hijos entraron en el arca. ¿Por qué los hijos de Noé entraron en el arca? Sobre eso vamos a estar dirigiéndonos en los próximos minutos. El arca en este tiempo representaba la voluntad de Dios. Dios había, como dije un momento atrás, había pronunciado juicio sobre la tierra. Iba a hacer descender lluvia y las fuentes de abajo de la tierra se iban a romper y el agua iba a inundar la tierra por completo. Y el arca iba a servir para salvación, no solamente a las especies de los animales, sino también a la familia de Noé. El arca representa la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que ellos entraran en el arca. Vivir dentro de la voluntad de Dios. Como lo hemos sin duda visto en otras ocasiones, aquí en esta iglesia, en nuestra iglesia, es algo muy claro en la Biblia. La voluntad de Dios, dice en Romanos 12, es buena, es agradable y es perfecta. 3 características de la voluntad de Dios claramente las encontramos en la Biblia: es buena, es agradable y es perfecta. Es buena, nos hace bien, es agradable, la disfrutamos. Cualquier persona que quiera agradar a Dios, que quiera hacer la voluntad de Dios, va a vivir una vida agradable. Cualquier persona que quiera oponerse a la voluntad de Dios va a vivir una vida miserable. La voluntad de Dios es buena, nos hace bien, es agradable, la disfrutamos y es perfecta. No necesitamos nada más que la voluntad de Dios. Es completa, es perfecta, satisface. De modo que si nuestros hijos llegan a entrar en la voluntad de Dios, llegarán a vivir una vida buena, una vida agradable y una vida perfecta. Eso resultaría en que nuestros hijos, primero que nada, sean salvos. Es lo más importante para ellos, conocer a Cristo como Salvador personal. Si tienen una buena carrera, si tienen un buen trabajo, una buena profesión, si llegan a hacer una gran fortuna, pero no son salvos, no hemos hecho nuestro trabajo. Hemos fracasado como padres. De modo que entrar en la voluntad de Dios es que nuestros hijos sean salvos, que entren en la perfecta voluntad de Dios.
que se casen dentro de la voluntad de Dios, que estén en el camino de la verdad. El apóstol Juan dijo: no tengo yo mayor gozo que este, el saber que mis hijos andan en la verdad, que caminan en la verdad, que son cristianos de verdad, que estén en el camino de la verdad. Entrar en la voluntad de Dios resultaría también que aprendan a tomar buenas decisiones y que vivan una vida de acuerdo a los principios bíblicos. ¿No quisiéramos eso para nuestros hijos? Por supuesto que sí. Noé tenía un trabajo muy grande y este trabajo era un trabajo doble. Número uno, él tenía que construir un arca. De dos en dos, de cada especie de los animales entrarían en el arca. Todos los que quisieran ser salvos podían entrar. Tenía un trabajo doble. Primero, construir un arca en que el que quisiera entrara y se salvase. Y número dos, el otro trabajo era predicar el evangelio. La Biblia dice que Noé era pregonero de justicia. En otras palabras, Noé era un predicador del evangelio. Lo dice segunda de Pedro capítulo 2 verso 5, dice así: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y sigue hablando. Lo que quiero enfatizar es la frase que dice pregonero de justicia. Quiere decir que Noé era un predicador, predicaba la justicia, predicaba sobre el juicio que iba a venir y predicaba sobre la salvación. Era un trabajo doble. Mientras estaba construyendo el arca, estaba predicando. Al mismo tiempo que estaba predicando, estaba construyendo, lo que es igual a predicar y a vivir lo que se predica. No hubiera tenido éxito Noé si solo hubiera predicado sin hacer el arca, o si hubiera hecho el arca sin haber predicado. Tenía este trabajo doble. Pues el trabajo de un padre también es doble: construir un arca y predicar enseñando la palabra de Dios. Construir un arca, debemos de edificar un hogar que represente seguridad, estabilidad, un buen ambiente. Es Dios quien le edifica, pero usa a los padres para levantar ese hogar. El hogar debe de ser un lugar de salvación para nuestros hijos y un refugio para ellos del mundo. No un lugar solamente para que vengan a comer y a dormir, sino un lugar donde vengan ellos a experimentar la más cercana relación que tenemos sobre la faz de la tierra en relación al Padre Celestial. Nosotros como padres, hablo los varones, tenemos un título muy grande, muy importante, que es Padre. El mismo título que Dios el Padre tiene. Somos padres, igual que Dios el Padre, nosotros tenemos ese título. Y la relación que tenemos, o que tienen, mejor dicho, nuestros hijos con nosotros y nosotros con ellos, está muy cercana a la relación que ellos van a tener con Dios el Padre. Si nuestros hijos ven a un padre que no se preocupa por ellos, o un padre que no invierte en ellos, o un padre que no es cariñoso, un padre que no les habla, un padre que no les escucha, ese concepto del Padre terrenal van a desarrollar para el Padre celestial. Por eso había muchos jóvenes, aún cristianos, que no tienen una buena relación con Dios el Padre. Piensan que ¿para qué oro si no me va a escuchar? Porque el Padre no los escucha. O no escuchan la voz de Dios porque tampoco el Padre les habla. Piensan que Dios el Padre es un Dios áspero, un Dios rudo, fuerte, indiferente, que no quiere pasar tiempo con ellos, porque el padre de familia no pasa tiempo con ellos. Ese concepto van a desarrollar de Dios el Padre. Pero si tienen un Padre amoroso, un Padre que les habla, que los escucha, que los abraza, ese concepto van a desarrollar de Dios el Padre. El trabajo de un padre es edificar un hogar que represente eso: una buena relación con Dios, seguridad, estabilidad, un buen ambiente. Por supuesto, mamá es importante y es indispensable en el hogar. Eso es nuestro trabajo: construir un arca donde nuestros hijos quieran estar, donde nuestros hijos se sientan seguros, donde nuestros hijos aprendan, en donde nuestros hijos lleguen a desarrollar la voluntad de Dios para sus vidas. Y por otro lado, tenemos el trabajo de predicar y enseñar la palabra de Dios.
Los hijos deben de escuchar de la boca de sus padres el Evangelio, los principios bíblicos, el consejo de vida, la forma como debemos de vivir. En la iglesia es donde venimos a reforzar lo que se enseñó en casa, no al revés. Y en el peor de los casos, muchas veces los hijos aprenden de Dios en la iglesia y en la casa están tumbando todo argumento que se enseñó en la iglesia. ¿Alguien me está escuchando? Nuestro trabajo es construir un arca y predicar y enseñar la palabra de Dios. Debemos de ser los padres, los principales maestros de nuestros hijos. Que nuestros hijos conozcan de Dios y conozcan amar y temer a Dios y servir a Dios por causa de padres que están construyendo el hogar. Vemos que Dios provee un plan y un medio para que ese plan se lleve a cabo. Dios proveyó un plan para el mundo, el juicio y la salvación. Dios proveyó un medio también, Noé y el arca. Para con nuestros hijos Dios provee un plan, su voluntad, y Dios también provee un medio, los padres. Y quiero contestar esta pregunta inicial: ¿por qué los hijos de Noé entraron en el arca? Noé estaba haciendo el arca, estaba predicando y logró lo que probablemente muchos no logran: hacer que sus hijos entren en el arca. ¿Por qué los hijos de Noé entraron en el arca? Vamos a ver algunas razones. Esas son algunas cosas que yo he visto aquí en la Biblia, que Dios me dio y quiero compartir. Número 1, ellos escucharon y creyeron el mensaje de papá. Escucharon y creyeron el mensaje de papá. Ellos también necesitaban escuchar el Evangelio. Los hijos necesitaban también convertirse al Señor. Papá, asegúrate que tus hijos escuchen y crean el Evangelio. Muchas veces asumimos que son salvos sin que nos hayamos asegurado bien. Ellos creyeron el Evangelio. Lo creyeron escuchando a papá. Creyeron el mensaje de papá. Ellos hicieron el mensaje de papá suyo. Y la prueba fue que entraron en el arca, fueron salvos. Escucharon y creyeron el mensaje de papá. ¿Qué hubiera pasado si papá hubiera tenido una vida doble? Hubiera sido solamente un constructor del arca, pero nunca hubiera enseñado el Evangelio a sus hijos. Ellos a cierto punto en el tiempo de vida llegaron a creer que el diluvio iba a venir y que esa arca iba a servir para salvación de ellos. No había llovido nunca. Nunca había caído una gota de agua del cielo, nunca. De modo que lo que escucharon de papá fue que el diluvio iba a venir como juicio de Dios, castigo al mundo, y que el arca que estaban construyendo iba a ser para salvación de ellos, y ellos lo creyeron. ¿Qué hubiera pasado si hubieran tenido un papá que promete y nunca cumple sus promesas? ¿Qué hubiera pasado si hubieran tenido un papá que les contaría un montón de historias, pero nada correcto, nada verdadero? ¿Qué hubiera pasado si Noé hubiera estado construyendo el arca, pero viviera como los demás vivían, en pecados? Seguro ellos no hubieran escuchado ni siquiera a papá, mucho menos creer el mensaje de papá. ¿Qué tanto vale tu palabra a tus hijos, hermano? ¿Qué tanto vale? Quizá para ti es algo sencillo llegar a prometer llevarlos a comprar un helado el fin de semana y luego no cumplir tu promesa. ¿Qué es un helado, pastor? Un helado, no es para tanto un helado. No, el problema no es el helado, sino tu palabra. ¿Qué tanto vale tu palabra? ¿Eres digno de ser escuchado por tus hijos? ¿Eres digno de ser creído por tus hijos? Un hermano me dijo hace muchos años, no muchos, 15 años, bueno, sí son muchos, 15 años.
Ay, me acuerdo del calambre que me dio hace ratito. Me dijo, ¿sabes qué? Yo no creo en ningún predicador. En ninguno. Todos son bien mentirosos. Es más, me dijo, no creo ni en ti. Y yo me le quedé mirando. Yo no sé si esperaba que diera alguna respuesta o no sé. Pero seguro no se quería quedar así. Me dijo, ¿cómo ves? Y le dije, mira, lo siento mucho, lamento mucho que predicadores te hayamos quedado mal, pero te voy a ser honesto. Me da tristeza, pero no me importa tanto como tú piensas. Lo que sí me preocuparía y me dolería más es que mi esposa y mis hijos me digan, tú eres un farsante. You are fake. Eso sí me preocuparía. Eso sí me dolería. Porque, hermanos, ¿qué es esto de estar queriendo? Y no me malentiendan, no es nada malo, al contrario, es algo muy bueno. Estar dando dinero a la obra misionera y que más misioneros vayan y más vayan y más vayan cuando estamos perdiendo a nuestros hijos desde el mismo sofá de nuestra casa. Queremos ganar el mundo entero, pero perdemos a nuestros hijos. Hermanos, yo no estoy en este negocio. Yo no quiero eso. Los hijos de Noé escucharon y creyeron el mensaje de papá. Y yo quiero que mis hijos escuchen y crean el mensaje cuando yo les hablo. No solamente desde el púlpito, sino cuando estamos en la casa. No solamente cuando estamos en el tiempo en la iglesia, sino cuando estamos jugando, comprando o haciendo cualquier otra cosa. Que vean a papá que cree lo que cree con convicción. Que sigan el mensaje de papá. Hermano, te pregunto una vez más, ¿qué tanto tu palabra vale para tus hijos? No, lo dijo papá, ni le creas. Ni le creas. Porque los hijos de Noé entraron en el arca, porque escucharon y creyeron el mensaje de papá. Número 2, no solamente escucharon y creyeron, sino ellos miraron el mensaje en su papá y en su mamá. No solamente escucharon, sino ellos miraron. Es muy importante que nuestros hijos vean que andamos conforme al Evangelio. ¿Qué miraron? Ellos miraron fidelidad. Por más de 120 años, miraron la fe de Noé. No solamente escucharon, sino que miraron. Miraron al papá escoger la madera que Dios le dijo que iba a usar. Miraron a papá preparar toda la herramienta. Miraron a papá pegar en la primera tabla hasta la última tabla, 120 años haciendo lo mismo. Eso es fidelidad. Fidelidad, hermano, que Dios nos permita ser fieles a su obra, a su iglesia, al matrimonio, a nuestros hijos, y que nuestros hijos miren la fidelidad de papá y de mamá. Miraron la fidelidad, miraron la entrega. Era un trabajo arduo, trabajo tremendo, 120 años trabajando, construyendo el arca y a la misma vez predicar el evangelio. Miraron paciencia, 120 años. Tiempo atrás, yo decía, 20 años atrás, un poco más de 20 años cuando comencé a predicar, yo decía, cristianos de ahora son cristianos de 2 años, 3 años. Yo recuerdo esos años. Y la verdad es que 2 o 3 años ya es mucho para los de ahora. Ahora 2 semanas o 3 semanas. Y algunos se la pasan nada más diciendo la vieja excusa o la nueva excusa, no lo sé. Es que andamos buscando iglesias. Buscando iglesias. ¿Por qué no dejas que Dios busque por ti? Buscando iglesias, lo que pasa es que no quieres comprometerte a una iglesia. Es lo que pasa. Y hermanos, si tú estás aquí, yo no conozco a todos. De modo que lo que voy a decir, lo voy a decir sin atacar a nadie personalmente. Pero si tú estás aquí, Dios te trajo aquí, no andes buscando iglesia, ya Dios te la encontró. Quédate.
No dejes que, especialmente si tienes hijos, no dejes que tus hijos te vean como alguien inconstante. Dice la Biblia, el hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. Fidelidad, paciencia, entrega, sinceridad, espiritualidad. La obra que Noé y su esposa estaban haciendo era una obra que requería estar agarrado de Dios. 120 años haciendo lo mismo, con paciencia, con entrega, con sinceridad. Tienen que estar caminando cerca de Dios. Dice la Biblia de Noé que él halló gracia ante los ojos de Jehová. Nos habla de una vida espiritual saludable que miran nuestros hijos en nosotros. Que miran nuestros hijos en nosotros. Fidelidad. A mí me daría vergüenza que mis hijos me tuvieran que preguntar el domingo, papá, ¿y hoy sí vamos a ir a la iglesia? ¿Hoy sí vamos a ir? ¿Dónde están esos cristianos fieles? A mí me daría vergüenza que mis hijos me estuvieran mirando en la iglesia nada más, viendo a otros participar, otros servir y yo sentado. O que no soy sincero, en otras palabras, hipócrita, o que solamente mi espiritualidad está dentro de las paredes donde se congrega la iglesia, porque saliendo de aquí, pura carnalidad. ¿Por qué los hijos de Noé entraron en el arca? Porque escucharon y creyeron el mensaje de papá. Número 2, porque miraron el mensaje en su papá y en su mamá. Número 3, porque trabajaron juntos para el Señor. No está en la Biblia, no se los puedo comprobar con la Biblia, solamente sentido común. No creo que Noé haya hecho todo solo. Si tú sabes de construcción, tú sabes que para pegar una tabla o algo así necesitas muchas veces a 2 personas, mínimo 2 personas, uno de un lado y otro de otro lado. De modo que yo asumo, y si estoy mal, que Dios me perdone, pero sin duda prepararon el arca juntos. No creo que haya tenido la desfachatez alguno de los 3 de sus hijos. Mirar a Noé y dice, mira papá, cómo trabaja papá. Ahora, si estuviera en esta generación, sí lo entendería. Pero antes no creo. Mira cómo papá está trabajando, mira, ya está arriba. Ojalá que no se caiga. No. Cuando tú sirves junto con tus hijos en la iglesia, en la obra de Dios, tus hijos van a hacer esto suyo. Suyo. Desafortunadamente algunos llegan a los 18, no sé por qué, 18 es un número mágico, no sé, pero llegan a los 18 y muchos se van de la iglesia, como que ahora soy mayor de edad, ahora ya hago lo que yo quiero. El problema no es lo que haces, sino lo que quieres, porque quieres. Y se van de la iglesia, porque ya son mayores de edad. Una de las razones es porque nunca echaron raíces en la iglesia. Y no vieron que la iglesia es algo relevante a ellos. Por eso te conviene participar, si especialmente tienes hijos pequeños, participar en cada cosa que la iglesia hace. Desde ganar almas a estar envuelto en algún ministerio, quizá en la ruta, quizá limpiando, quizá no sé qué. Y si no tienes algo que hacer, pregúntale al pastor, pastor, ¿qué puedo hacer? Y envuelve a tus hijos. Y me recuerdo cuando tenía a mi hijo de 3 años o 4 años, íbamos a la iglesia en Borboney, estábamos allí, íbamos a la iglesia, había alfombra, a veces, cuando hay nieve entra la gente con sal y, ¿verdad? Se queda ahí las manchas, y llevábamos una esponja y un spray de sifón y le echábamos y lo ponía a tallarle ahí. Ay, pastor, qué injusto, qué cruel. No, al contrario. Mira esta manchita, tállale. Me llevaba cargando en mis hombros a tocar puertas en el invierno, en la nieve. Qué cruel. No soy cruel, porque yo veía algunos que iban a las tiendas, iban al Aldi o a Walmart, llevaban a sus hijos, los sacaban, los exponían a bajas temperaturas
me sentía miserable y se divertía, nos divertíamos, servíamos a Dios. Y no puedo decir que tengo hijos perfectos, son pecadores igual que los suyos, probablemente hasta más, especialmente los dos que están aquí. Pero todos quieren servir a Dios. No es que todos sirvan a Dios, todos quieren servir a Dios. Pueden hacer algo malo, claro que sí. Pueden defraudar a Dios y defraudarme a mí, pero a la fecha de hoy puedo decir que quieren servir a Dios. Ellos trabajaron juntos para el Señor. De modo que cuando miraron el arca terminada, dijeron, ni modo que no entre. Ni modo que no entre, esto es algo mío, esto es algo que Dios ha provisto por medio de nuestras manos para el mundo. Si nadie quiere entrar, yo sí quiero entrar, porque eso es algo mío, esto me pertenece a mí. ¿Por qué entraron en el arca? Porque ellos escucharon y creyeron el mensaje de papá. Ellos miraron el mensaje en papá y en mamá. Ellos trabajaron juntos para el Señor. Número 4, ellos miraron que sus padres mismos entraron en el arca. El mandar a los hijos y nosotros no hacerlo no funciona. Los padres estaban comprometidos y nosotros debemos de estar comprometidos con Dios, aunque nuestros hijos no estén comprometidos con Dios. Los padres estaban comprometidos. Muchos padres, al ver que nuestros hijos no están muy comprometidos con Dios, tienden a irse alejando poco a poco del Señor y provocan a que sus hijos terminen saliéndose de la voluntad de Dios, creando un círculo vicioso en el cual nunca nadie vive para Cristo. Me he topado con algunos jóvenes que son más maduros y algunos niños que son más maduros que los padres, que son los niños quienes están animando a sus padres a venir a la iglesia. Ándale, vamos a la iglesia, ándale, nada más un ratito, ándale, ándale, ándale. Y ahí le traen los zapatos, y ahí le traen la Biblia, y le dicen a sus padres, vamos y vamos y vamos. ¡Qué vergüenza! Qué bueno por esos niños y esos jóvenes, pero qué vergüenza por los otros padres. Ellos miraron a padres comprometidos, y cuando era tiempo de entrar, entraron en el arca. Eso provoca que los hijos quieran también hacerlo. Ver a papá abrir la Biblia, los hijos van a abrir la Biblia. Ven a sus padres trabajar en la iglesia, los hijos también quieren trabajar en la iglesia. ¿Alguien me está escuchando? ¿Qué tan comprometido estás en la obra de Dios? No me malentiendas. Es bueno dar a la obra de Dios, pero muchas veces, creo yo, eso es lo más fácil. Dar a la obra de Dios, soltar dinero, ya sea a las ofrendas generales o ya sea al programa de misiones. Eso es fácil. Y algunos tacaños van a decir, no es fácil, pastor. Eso es lo más fácil. Pagar para que alguien vaya, pagar para que alguien lo haga. Pero ¿qué tal tú? Comprométete. Ellos miraron a sus padres mismos que entraron en el arca. Y entraron. Y número 5. Ellos miraron en sus padres el ejemplo de un buen matrimonio. El mensaje se frustra cuando los padres no tienen un buen matrimonio. Qué hermoso el mensaje del Evangelio, pero cuando los hijos ven un matrimonio que está peleando con perros y gatos, con perdón de la expresión, y con perdón de los perros y gatos, porque muchas veces es peor en los hogares cristianos, los hijos no quieren saber nada de las cosas de Dios. El mensaje se frustra cuando los padres no tienen un buen matrimonio. Mira qué buena iglesia, pero el hogar pesa. Ellos tenían cada uno su propia esposa y todos entraron. Todos entraron. Si acaso no puedo salvar a nadie de la comunidad o del mundo, al menos Noé tuvo el privilegio que incluso, escúcheme bien, algunos predicadores no tienen: el que sus hijos entren en el arca. ¿Por qué los hijos de Noé entraron en el arca? Porque ellos escucharon y creyeron el mensaje de papá.
porque ellos miraron el mensaje en papá y mamá. Ellos trabajaron juntos para el Señor, porque ellos miraron en sus padres, o que sus padres mismos entraron en el arca, y ellos miraron en sus padres el ejemplo de un buen matrimonio. Después de estos 5 puntos, te pregunto, ¿tus hijos entrarían en el arca también? Reflexionando un poco sobre tu vida, sobre tu matrimonio, ¿estás abriendo la puerta para que tus hijos entren en el arca? Déjame te lo pregunto de una diferente manera. De ahora a 5 años más, ¿cómo ves la vida espiritual de tus hijos? De aquí a 5 años más, pastor, ojalá que quieran venir a la iglesia. ¿Qué estás haciendo mientras tanto? De aquí a 10 años más, si tus hijos llegan a casarse y llegan a tener familia, de aquí a 15 años más, si llegan a casarse, ¿con quién se van a casar? ¿Van a casarse dentro de la voluntad de Dios? De aquí a 15 o 20 años más, si tienen hijos, ¿cómo van a criar a sus hijos? ¿Cómo van a criar a tus nietos? ¿Entrarían tus hijos en el arca? ¿Lo dudas? ¿Tienes temores? Sí, puede ser algo ya, antes que el tiempo pase. Mi deseo y el de todos los que tenemos hijos debe de ser que lleguen a vivir la vida que Dios planeó para ellos. Por eso debemos de tener un plan de trabajo. Que la palabra de Dios sea real en tu vida y en la vida de tus hijos. Que seamos genuinos en nuestra fe y en la forma de vivir para Dios, no hipócritas. En llegar a servir a Dios e involucrar a nuestros hijos para que sirvan a Dios, poniéndonos como ejemplo. En llegar a vivir nosotros mismos como padres dentro de la voluntad de Dios. Y en dar un buen ejemplo para nuestros hijos de un buen matrimonio. Ya basta con querer solamente hijos buenos. Se necesitan hijos consagrados a Dios. Pero para que eso llegue a suceder, se necesitan padres consagrados a Dios. Que Dios nos bendiga en el intento. Padre Celestial, bendice este tiempo de invitación. Ayúdanos, Señor, a reflexionar sobre el rumbo que estamos tomando. Probablemente para algunos el mensaje llegue a ser un poco tarde, pero hazle entender que nunca es tarde cuando queremos involucrarte en nuestras vidas. Bendice, Señor, este tiempo de no solamente reflexión, pero también de decisión. Si el mensaje fue para usted, ahora díganle algo al Señor. Es su tiempo con Dios.